Hola, buenas noches chicos, a todos los que se están conectando en este momento, bienvenidos. Espero que todos estén muy bien, resguardados en sus hogares y que sus familiares también se encuentren en excelentes condiciones. Y bueno, muy contenta de poder tener la posibilidad de llevarles un live distinto. Vamos a trabajar o vamos a tocar un pilar distinto de la salud, que es la mente, el funcionamiento de nuestra psique, que es muy interesante y que en este momento tiene mucha pertinencia. Y lo más interesante es que lo vamos a hacer de la mano de una especialista. Y mientras ella se conecta, para mandarle la invitación, les voy a hablar un poquito, les voy a dar una introducción de quién es ella. A la doctora Mari Carmen Serpa tengo muy poco tiempo conociéndola, sin embargo, siento mucha admiración por ella por varios motivos. Número uno, es una mujer empoderada. Número dos, es paisana venezolana, tiene muchos años fuera de Venezuela, al igual que yo. Y es una médico que ha abierto totalmente su forma de pensar, ha ampliado su panorama de estudio y dentro de su vida, así como también en la práctica con sus pacientes, ella ha empezado a aplicar estrategias nutricionales dando la ponderación adecuada que tiene una alimentación antiinflamatoria, una alimentación alta en proteína, alta en grasas saludables, muy baja en carbohidrato, para mejorar las patologías de carácter psiquiátricos. Ella pues ha venido trabajando exitosamente con sus pacientes, ya ella nos va a contar, pero más allá de eso, antes de aplicarlo en sus pacientes, ella fue una mujer obesa, siempre tuvo fluctuaciones con su peso, por múltiples motivos, por ansiedad, por desorden nutricional, por sedentarismo, etcétera. Y ella simplemente bajo su determinación y su decisión decidió bajar de peso. Decidió estudiar, ampliar sus conocimientos. Ella es muy seguidora del doctor Paul Saladino, que también es psiquiatra, y empezó a especializarse a nivel nutricional y hacerlo de manera empírica en ella, y funcionó. Ella ha perdido muchísimo peso, ha ganado mucha salud, ha desmitificado muchas cosas que para ella como médico pues antes representaban un obstáculo. Era algo bastante interesante porque obviamente escuchar la perspectiva de un médico formado ortodoxamente en la universidad y bueno, y que ha cambiado sus paradigmas, pues es maravilloso, de verdad que es maravilloso. Y bueno, y me siento súper agradecida de que ella me haya escogido a mí para asesorarla en su camino nutricional y en su camino deportivo, para ir más allá, para ir ganando más salud, ¿ok? Porque ella llega a un punto que dice, bueno, yo necesito ayuda y bueno, voy a acudir a ti. Pero bueno, ese es el preámbulo de quién es ella, porque cuando nosotros vamos o cuando nosotros queremos escuchar a una persona, o específicamente en mi caso, cuando yo decido entrevistar a una persona, es porque es un profesional coherente, preparado, que ha vivenciado cambios en su praxis personal, pero también en torno a su familia y en torno a su profesión. Entonces eso para mí no tiene precio, de verdad. Me quedo corta expresando o contándoles la experiencia que ella ha tenido. Entonces voy a buscarla por acá porque no me ha enviado la invitación. Antes de conectarme ella me dijo que era muy nueva en esto. Pues obviamente yo también, pero la voy a invitar ahorita, le voy a mandar la invitación para que se nos una. Vamos a ver. Vamos a invitarla aquí. A ver. Vamos a ver. Si ella, yo no sé muy bien cómo es esto, pero tratar de, no sé, no logro invitarla. Vamos a ver. A ver. Si es que ella se conecta por aquí a través de su cuenta personal o a través de su cuenta profesional, que es Psiquiatría Nutricional Quito. Para los que estén interesados y quieran seguirla. Bueno, es una cuenta recién. Vamos a ver si logro
Si logro invitarla. Ajá, como aquí. Si quiero. Ajá. Vamos a ver si se conecta. Y bueno, chicos, entonces, como les estaba comentando, pues es para mí un honor poder entrevistarla y poder tocar un tema muy importante en el que obviamente yo no tengo competencia porque cada quien tiene que, o sea, trabajar y especializarse en su área. Y el área de ella es la mente humana, que es fuerte. De verdad que en este momento que estamos en cuarentena, que estamos pasando momentos críticos a nivel de salud, donde el cortisol está elevado, donde estamos prácticamente con el sistema simpático todo el tiempo activado, estamos en alerta, estamos en tensión, pues es interesante saber cómo podemos modular eso para que el estrés no nos gane, ¿okay? Para que el estrés no nos domine y que al contrario pues podamos dentro de todo pues ver las cosas positivas de la situación en la que estamos viviendo toditos, y unos más, otros menos, pero en la que estamos inmersos todos a nivel mundial. Y bueno, obviamente la manera de ella enfocarlo, me imagino que ella con sus estrategias terapéuticas pues sabe manejar este tipo de situaciones con sus pacientes, sabe cómo orientar las patologías, ¿no? Porque obviamente a nivel de psiquiatría, marcando las diferencias, porque obviamente el psicólogo trabaja aspectos conductuales y la psiquiatría ya patologías, con medicamentos, etcétera. Es una cuestión más delicada y es interesante pues desde su perspectiva como profesional conocer qué puede pasarnos, cómo se puede ver socavado nuestro sistema inmunológico ante una subida de cortisol que no controlemos, cuando vivimos eternamente estresados, cuando nos adentramos a la paranoia, que es lo que yo estoy viendo, porque una cosa es prevenir, una cosa es acatar las normas, ¿okay? Y otra cosa es caer en la paranoia y mantener el estrés todo el tiempo elevado las 24 horas del día. Entonces, bueno, de verdad que eso es un tema que tenemos que trabajar en comunidad, en conjunto, buscando herramientas. Gracias a Dios, pues, nuestras redes sociales y YouTube está lleno de profesionales de la salud que están poniendo a disposición el trabajo gratuito de coaching, de asesoría, explicándonos qué es lo que está pasando desde su perspectiva objetiva, desde su perspectiva coherente, y eso es muy interesante, de verdad que sí, y eso se agradece. Yo voy a intentar acá, si alguien sabe cómo la puedo invitar. Ella como que no, voy a intentar invitarla por aquí, a ver. Ay, Dios mío. Esto es un tema. A ver cómo hago esto. Estoy tratando de invitarla a través de... Vamos a ver cómo es. Ojalá se conecte. Si no, me va a tocar desconectarme y volverme a conectar para explicarle si es que no he entendido cómo es la cosa. A ver. Esto es medio complicado, la verdad. Vamos a ver. Ah, yo peor, aquí volteé la cámara. Aquí. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, si la logro, no la logro. Ah, ya se conectó. ya se conectó. Ay, Dios. A mí me pasó igual. Ya yo llevo varios live realizados, pero esto no es fácil. Esto no es fácil, hay que tener práctica. Vamos a ver si me manda la invitación, porque no me deja, estoy tratando de invitarla, pero no me deja mandarle la invitación. Doctora Mari Carmen ya está conectada, tiene que mandarme la invitación
porque no estoy intentando hacerlo a través de mi cuenta y no tengo la opción bloqueada. No me permite invitarla, no sé por qué. Entonces, bueno, espero su invitación. Ya hice una introducción de su persona y ya van varias personas conectadas. Vamos a ver, ojalá lo logremos. Y bueno, chicos, mientras la doctora me manda la invitación, desde mi punto de vista, obviamente, aparte de yo ser especialista en nutrición clínica, ya terminé, certificada, yo soy Health Coach en nutrición integrativa. Y uno de los pilares o uno de los puntos que tocamos en la nutrición integrativa es también la modulación del estrés, aprender técnicas de meditación, del mindfulness, del earthing o el grounding, o sea, estar en el aquí y en el ahora, pero obviamente zapatero es su zapato. Hay límites o sí, limitaciones. Aquí me escribió Majo, estoy resolviendo. Tranquila, doctora. Tiene que mandarme la invitación para participar y yo la acepto y entra al live directamente. Bueno, lo que les venía diciendo, cada quien tiene que especializarse en su área. No me gusta el intrusismo, no me parece que no está bien. Y de verdad que trabajar la mente, yo respeto profundamente a los psicólogos y a los psiquiatras. Es primera vez que tengo un acercamiento, vamos a decir, personal con un psiquiatra. De allí, una de mis grandes amigas que está en Venezuela, Mariflor Pérez, bueno, más adelante la voy a tener como invitada en el live. Es excelente, me encanta la perspectiva, la forma que tienen ellos de ver la vida, de analizar las cosas y la forma que tienen de aportar. Es una visión totalmente distinta y es interesante poder conversar, poder conocerlo, bueno, que nos den las herramientas y todo aquello que han aprendido, destacando que eso es algo que nunca se me olvide que me decía mi amiga Mariflor, es que aunque ellos prestan un servicio a sus pacientes, ellos también son pacientes, o sea, ellos también tienen sus propios terapeutas, sus propios psicólogos e inclusive psiquiatras. Y eso es válido, ¿ok? En la vida hay que saber en qué momento se debe pedir ayuda, en qué momento se debe recurrir a los profesionales. Obviamente, en la actualidad, todo este movimiento, como yo siempre les he dicho en mis historias, nosotros ahorita tenemos el turno al bate, tenemos demasiada información para empoderarnos y de manera empírica autogestionar nuestra salud. Pero hay muchas veces que las cosas se salen de las manos. Para muestra un botón lo que estamos viviendo en la actualidad. Hay cosas que se están saliendo de las manos, por eso se han dictado medidas de contingencia para contrarrestar, para minimizar la ola de contagios, ¿ok? Y también, pues obviamente hay episodios de la vida en donde el estrés nos sobrecoge, nos supera y tenemos que recurrir a profesionales que puedan o no medicarnos, como en el caso de los psiquiatras, ¿ok? O que nos puedan trabajar a través de estrategias psicológicas, psicoterapéuticas, como lo hacen los psicólogos. Entonces, bueno, todo eso es válido, porque así como dicen todos los caminos conducen a Roma, yo pienso que igual varios caminos pueden llevarte a la salud, siempre y cuando lo hagas de manera informada, lo hagas de manera actualizada, de la mano de profesionales. Entonces, eso es súper, súper, súper importante. Vamos a ver si logro invitarla, de verdad que esto sí está complicado. Tengo bloqueada la opción de invitarla, no sé qué pasa, pero bueno. Si ella no se conecta en 5 minutos, ya me mandó la invitación. Vamos a ver. A ver, espera que se conecte. A ver, a ver, a ver. Hola. ¡Wow! Lo que parecía imposible. No, pero Health bueno, coaches. tú tranquila, cero crítica, porque esto no es fácil. O sea, yo tampoco es que soy una dura en esto, no llevo tantos lives en mi vida como para estar Bueno, ya dominando. yo le dije a mis queridos que la verdad es que es toda una experiencia para mí, que ellos van a ser mis profesores, que tú también vas a irme puliendo en estas novatadas.
Bueno, bueno, doctora Mari Carmen, con todo el título. Bienvenida a este live. Ya yo hice una pequeña introducción de tu persona, de dónde vienes, el tiempo que tienes aquí, bueno, que tienes varios años fuera de Venezuela, el trabajo que has venido realizando en tu persona, en tu ambiente familiar y con tus pacientes, que eso es el trabajo más hermoso que has podido hacer. Y bueno, quiero que te presentes y hables un poquito de ti. Bueno, primero agradecerte, Majo, creo que esta fue una muy buena idea. Creo que las dos compartimos ese disfrute por poder estar al lado de la gente, mejorando su vida, mejorando su salud. Y bueno, la verdad es que, como bien decías, yo ya tengo más de 20 años de ser médico, más de 12 años de ser psiquiatra, pero realmente en el enfoque tradicional, ¿no? Y es más o menos hace un año, año y medio que yo empiezo a acercarme a los principios de la medicina funcional, de la nutrición funcional, y encuentro unos referentes, ¿sabes? Como dicen ahora los chicos, los crush, de todo lo que tiene que ver con psiquiatría nutricional y metabólica. Y como te decía, estos referentes se convirtieron en las respuestas que yo estaba buscando porque mi salud realmente estaba muy mal hace un año más o menos. Y bueno, así que empecé a aprender con ellos, empecé a hacer mi propio laboratorio y empecé a tener resultados que me hicieron tener mucha confianza en que esta es la ruta, de que por aquí realmente se consiguen resultados muy sólidos, muy integrales. Y por eso me atreví a ir transformando todo mi enfoque en lo que hoy se parece mucho a lo que tú haces desde la nutrición y yo lo hago desde la psiquiatría. Qué belleza. Doctora, una pregunta, bueno, porque obviamente hay personas que confunden, pero un concepto sencillo de la psiquiatría, si pudiésemos definirlo, ¿qué es la psiquiatría? Sí, realmente los psiquiatras somos médicos que nos hemos especializado en salud mental Ujú. y que más que todo nos enfocamos en los trastornos severos de la salud mental. O sea, el hecho de que nosotros tenemos una base médica nos permite, digamos, explorar la patología desde la falta de salud y también poder usar medicamentos y fármacos para corregir alguno de estos trastornos. Pero la mayoría de los psiquiatras también estamos formados en abordaje terapéutico, de manera que en conjunto con los psicólogos también hacemos abordaje terapéutico para entender el fenómeno más allá de lo biológico, pero tenemos una base de entender la enfermedad desde lo biológico, pero también desde lo fenomenológico, de lo que le ocurre a esa persona, desde su realidad, desde sus experiencias. Ok, ajá. Bueno, el tema que nos compete hoy, que es muy interesante, que es cómo el estrés, hasta rayar en la paranoia, nos puede inhabilitar o bloquear nuestro sistema inmunológico. Y sería muy bueno que desde su perspectiva nos pudiese definir qué es el estrés. Ujú. Sí, realmente ese es un punto interesante porque a mí me gusta hacer la acotación que hay gente que piensa que el estrés es como el sereno o como el cuco, como le dicen aquí. O sea, que existe pero no existe. No, Ah, sí existe y realmente puede enfermarnos, ¿no? El asunto es definir el estrés y es muy importante partir desde ese concepto porque el estrés no es igual para todos. El estrés por concepto es el desencuentro que hay entre tus capacidades para poder enfrentar una situación y la situación en sí. Es decir, posiblemente, si ponemos el ejemplo de lo que nos pasó hoy, para mí esto era un evento estresante, ¿sí? Pero mis niñas, que tienen 14 años y son unas expertas en Instagram, lo manejan muertas de risa. Y es en la misma situación. Entonces, definitivamente es el desencuentro que hay entre mis recursos y el sentirme con poco control sobre una situación la que define el estrés, porque no es la situación en sí. Y podemos poner el ejemplo de lo que nos está pasando. Ahorita todo el mundo está pasando por una situación que puede ser definida como estresante, pero no necesariamente para todos ha sido el mismo nivel de estrés, porque algunos tienen más recursos para manejarlo y otros menos recursos. Entonces, es ujú, algo muy personal, muy de lo que tú te sientes capaz de manejar, lo que define el estrés para ti. claro. O sea, que el estrés va a depender mucho de la óptica o del enfoque que le dé la persona ante la situación.
Así es. Y de los recursos que siente que puede activar para lidiar con esa situación. Y ¿Cuántos otra de las tipos? cosas importantes del estrés también es cuánto se prolonga en el tiempo. Porque definitivamente hay situaciones que de pronto te agarran de imprevisto o son cosas con las que tú no contabas y pueden en algún momento corto estresarte. Pero si logras activar tus recursos psicológicos, económicos, biológicos, para lidiar con eso, se acabó y no persiste en el tiempo como para convertirse en un elemento que pueda perturbar tu salud. Entonces muchas veces también hay que ver el estrés en una línea del tiempo. Ya. Bueno, saludos a todas las personas que se están conectando desde México. Gracias. Yo también estoy muy feliz de hacer esto y más con la doctora Mari Carmen. Doctora, ¿cuántos tipos de estrés podemos identificar? Bueno, hay algunas clasificaciones, ¿no? Pero yo creo que hay dos interesantes y fáciles para el público en general. Uno ha sido llamado el distrés y eustrés. Básicamente son los conceptos que te decía hace un momento. El eustrés es aquel que se plantea ante mí como un desafío, ¿sabes? Y entonces yo nunca he hecho un live y ahora qué voy a hacer, no sé qué, pero a la final resulta una cosa muy sencilla y que sale espontáneamente y me doy cuenta que mis recursos eran suficientes para lidiar con esto. Pero el problema que se mantiene en el tiempo, si por ejemplo yo tuviera en este momento un problema técnico, se nos va el internet, siento que esto se repite y que a la final yo no logro dominarlo, probablemente se vuelva para mí algo muy frustrante y se convierte entonces en distrés. Esa es una de las clasificaciones que es como sencilla de entender. Otra forma que se le ha llamado también al estrés es lo que llamamos el estrés positivo y el estrés negativo, pero básicamente son los mismos conceptos, ¿no? El estrés positivo es aquel que te reta, es aquel que te dice, tú puedes, esto no lo has hecho, pero vamos. Y el estrés negativo es aquel que se mantiene en el tiempo y que a pesar de que tú pruebes los recursos psicológicos, no logras superarlo, porque muchas veces no depende de ti. O sea, realmente es el elemento que se encuentra fuera de control, no depende de ti, no hay cómo intervenirlo. Y si tú no logras ajustarte a esto, probablemente el resultado es que tu salud se vea afectada. Claro. El estrés positivo es aquel que, bueno, que cuando te reta y la persona se le mide a ese reto, es resiliente. O sea, es Correcto, resiliente y se va fortaleciendo. Ahora, correcto. ¿cómo podemos definir la paranoia? Bueno, la paranoia es un síntoma un poquito más complejo y que casi siempre está asociado a psiquiatría. Lo que pasa es que en el coloquio, en el común de la gente, solemos decir, tú eres paranoico, estás paranoico. Pero realmente la paranoia es un síntoma muy complejo que casi siempre está asociado a un síntoma delirante. Mm, La paranoia va más allá del miedo. Indudablemente que es un síndrome que incluye sentimientos, pensamientos y reacciones ante una amenaza, ¿sí? Pero casi siempre es una amenaza que esta es desproporcionada desde la visión del paciente. Entonces, por ejemplo, podemos hacer de un pequeño elemento sospechoso toda una conspiración o todo un complot para hacernos daño y la idea va tomando un tamaño muy grande hasta que se sale de control y realmente la persona sufre mucho porque se siente muy amenazada. Entonces, hay personas que pueden tener ideas delirantes sin estar psicóticos. Estar psicóticos es estar muy enfermos, en un estado mental muy grave, en el que hay alucinaciones, en el que hay trastornos severos como la esquizofrenia. Por eso oímos como esquizofrenia paranoide. Pero hay personas que pueden tener una vida normal y sin embargo tener ideas delirantes paranoides. mm, Pero además hay otro eslabón, quizás un poquito más sencillo, y es las personas que tienen personalidad paranoide, que en ok. este caso no necesariamente es un trastorno, es un rasgo de personalidad. Todos tenemos un amigo desconfiado que dice, no dejarás esta cartera ahí, cuidado con esto, no vayas a llamar que ahí no es bueno. Todo el tiempo tiene en su cabeza, sabes, como esa posibilidad de que alguien le haga daño a él o a su gente querida. Y bueno, a veces hasta son útiles, ¿no? Porque nos pueden ayudar a los ingenuos a ver cosas que no vemos. Pero eso es un rasgo de personalidad y no necesariamente tiene que ver con una enfermedad, ¿no? Entonces, en el contexto de lo que estamos hablando hoy, una persona que tiene rasgos de personalidad paranoide probablemente sufra mucho más que una persona que no los tenga, porque todo el tiempo está viendo amenaza en cada esquina. Claro,
y es bastante complejo. Sí. Ahora, bueno, vamos a poner la mayoría de las personas que no tenemos ninguna patología descrita o diagnosticada per se psiquiátrica, que estamos, bueno, en este momento sometidos a este estrés, otros más, otros menos, de acuerdo a la óptica que cada uno le ponga al problema. ¿Cómo puede esto anular o inhabilitar nuestro sistema inmunológico? Bueno, Majo, fíjate que yo creo que a veces, a propósito de lo que hablábamos del concepto del estrés, no podemos olvidar que el estrés no siempre viene de afuera. El estrés a veces viene de adentro. Ujú. Y resulta que si ya tú tienes un cuerpo desequilibrado, una mente frágil, porque has sufrido, porque quizás tuviste traumas en la infancia, porque no has aprendido a desarrollar apego, porque en este momento quizás tienes relaciones tóxicas, eh, puede ser que ya eso sea una base sobre la cual una situación como la de ahora te haga ser mucho más susceptible de verlo con dificultad para relajarte, con dificultad para verlo en la proporción correcta. Y también puede ser que tengas un estrés biológico. También es Ujú. posible que tú tengas, digamos, algunas enfermedades, comorbilidades, que tengas obesidad, diabetes, hipertensión, que tengas enfermedades inmunológicas, autoinmunes, y todas estas cosas son estrés también. Tu cuerpo lo percibe como una forma de estrés. Puede ser que hace poco hayas tenido una cirugía, puede que hace poco te hayas puesto una vacuna. Todas estas cosas se involucran de una manera muy compleja y pueden determinar estrés desde adentro que se suma con el estrés que viene desde afuera y que indudablemente te va a hacer mucho más susceptible de vivir una experiencia como esta con mucha angustia o con mucho dolor. Entonces, por eso cada caso es cada caso, ¿no? Cada persona suma sus experiencias o sus piezas, como digo yo, para armar su propio rompecabezas. Entonces, Sí. definitivamente, qué tan frágil eras antes de vivir esta situación va a determinar que esto podamos verlo de una manera más complicada, ¿sí? O que Ujú. lo podamos llevar de una manera más serena. Claro, eso yo lo he comentado mucho a través de mis redes sociales y la historia, en las historias de Instagram, y yo les digo a la gente, bueno, todo va a depender de cómo esté el huésped, es decir, nosotros, nuestra integridad intestinal, si estamos cuidando los pilares de la salud, desde la alimentación, el movimiento, el descanso, la modulación del estrés que estamos comentando, el estar en contacto con el sol, entre otras cosas. Pero es interesante porque la conexión que tiene la mente, que le dicen el primer cerebro, con nuestro segundo cerebro, que para mí es el primero, que es nuestros intestinos, es interesante. O sea, es una comunicación continua a través del nervio vago que va y viene, va y viene. Entonces, desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo es esa interfaz? Sí, realmente el sistema inmunológico en algún momento se creyó que era un sistema cerrado, ¿no? Que básicamente interactuaba con el huésped y el patógeno, creando anticuerpos cuando era inmunidad celular y creando algunas otras rutas humorales con respecto a las hormonas. Pero después, más o menos por el año 1962, empezaron a proponerse estas interacciones entre lo del sistema nervioso central, lo endocrino, lo inmunológico y el comportamiento. Y en ese tiempo surge una subespecialidad muy interesante que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces ahí se empiezan a establecer estas conexiones que hoy día pues están mucho más claras, ¿no? Entonces fíjate, nosotros tenemos en el sistema nervioso también como una subdivisión, ¿no? Tenemos el sistema nervioso central que está formado por nuestra corteza, nuestro cerebelo, nuestra sustancia blanca y es lo que está más que todo dentro de nuestro cráneo, pero también está el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y en parasimpático. El sistema simpático inerva prácticamente toda la cadena linfática, todo lo que tiene que ver con el timo, todo lo que tiene que ver con el vaso, que son órganos encargados de dirigir el sistema inmunológico. Entonces, definitivamente es, como bien decías, además del nervio vago, que también va por el sistema simpático,
toda una serie de cables, digámoslo así, que están llevando información de manera bidireccional al sistema inmunológico. Entonces, definitivamente, si nosotros tenemos un predominio del sistema simpático, que suele ser justamente esa aprensión, esa alarma, en donde la norepinefrina y la epinefrina, que son dos neurotransmisores, andan por ahí haciendo de las suyas, el sistema inmunológico va a tener también una hiperreactividad. Sin embargo, es importante entender que si es en el corto plazo, no debilita el sistema inmunológico. De hecho, lo fortalece. Es decir, cuando nosotros tenemos un aumento de la norepinefrina, de la epinefrina y del cortisol, el sistema inmunológico es posible que diga, bueno, es momento de estar muy alerta, es momento de responder con toda nuestra integridad a esta amenaza que veamos qué es. Si esa amenaza es corta, dura minutos, máximo 2 horas, el sistema inmunológico va a responder con todo el cañón. Pero si ese estrés, esa situación estresante se prolonga en el tiempo, ahí sí se empiezan a presentar lo que es la fatiga adrenal, lo que es, digamos, los daños por mantener por mucho tiempo un factor estresor. Entonces ahí sí se empiezan a producir las bajas en el sistema inmunológico, que pueden ser bajas en la parte celular, ¿sí? Como bajar los linfocitos T, bajar unas células muy importantes que se llaman células asesinas naturales o natural killer. Natural killer. Ajá. Empiezan también a sufrir algunas inmunoglobulinas que se encargan de hacer respuesta inmediata y respuesta tardía ante algunos antígenos. Entonces, es muy complejo, salen muchas variables en las cuales podemos tener un debilitamiento del sistema inmunológico. Por ejemplo, la fagocitosis, hay unas células muy importantes que se encargan de comer detritos celulares, de comer incluso esas bacterias y virus que ya las células blancas han podido, exacto, que luego deben comérselas y eso también puede reducir su actividad. Entonces, ya te digo, básicamente es la línea en el tiempo lo que nos va a decir si nuestro sistema inmunológico va a poder responder a esto o se va a agotar ante este estímulo continuado y finalmente va a terminar debilitándose. Sí. Y una pregunta, bueno, obviamente a nivel psiquiátrico también influye mucho el tema de los neurotransmisores. Por ejemplo, que estemos correctos en dopamina, en serotonina, en GABA, que es un antioxidante cerebral. Eh, ¿Cómo podemos afrontar esta situación de estrés que estamos viviendo, otros más y otros menos, para mantener esos neurotransmisores equilibrados? Sí, definitivamente cada uno de estos neurotransmisores tiene una función, ¿no? Y algunos incluso comparten funciones. Por ahí decimos en el lenguaje coloquial que la serotonina es como la sustancia de la felicidad. Aunque no es exactamente así, sí es cierto que participa en muchas de las funciones que nos permiten estar serenos, que nos permiten dormir bien, que nos permiten mantener un equilibrio entre el sistema simpático y el sistema parasimpático, que es como el freno y el acelerador de nuestro cuerpo, ¿no? Que nos ayudan a tener ahí un poco de equilibrio. Y definitivamente hay una teoría, porque es multifactorial. Cuando hay una enfermedad mental, una enfermedad de la esfera mental, antes se pensaban solamente en estas teorías de los neurotransmisores, pero hoy día se sabe que es una pieza del rompecabezas nada más. Por ejemplo, en la depresión se sabe que hay una disminución de los niveles de serotonina a nivel cerebral, porque también los hay a nivel de nuestro intestino. Y por eso se crearon unas líneas de tratamiento que son los recaptadores de serotonina que van a trabajar en que tengas un poquito más disponible en la hendidura sináptica la serotonina, mientras tu cuerpo se encarga de hacer un poco más. Es como un reciclador. Pero esa es solo una variable, porque por ejemplo hoy día se sabe que los estados inflamatorios crónicos causan depresión, que los estados infecciosos crónicos causan depresión, y que algunos estados infecciosos agudos, incluso, como por ejemplo el estreptococo, pueden causar enfermedades psiquiátricas agudas. Hay un síndrome muy interesante que ocurre en niños, que se llama PANDAS por sus siglas en inglés, pero realmente es una reacción autoinmune
en el que el sistema nervioso empieza a generar anticuerpos contra sus propias neuronas. Y estos niños desarrollan un trastorno obsesivo compulsivo que no responde a tratamiento psiquiátrico, sino que responde a tratamiento antiinflamatorio y a respuestas a interferón y algunos tratamientos que se usan para enfermedades inmunológicas. Pero el cuadro, el síndrome, es exactamente igual al trastorno obsesivo compulsivo que me haría un adulto, pero en este caso es en niños. Entonces, fíjate cómo se cruza una enfermedad psiquiátrica descrita con todos sus síntomas en un paciente que está teniendo realmente un problema inmunológico autoinmune. Entonces, están atacando a las propias células neuronales y a la final tiene una enfermedad psiquiátrica. A mí, por ejemplo, se me Sí, parece un ejemplo muy clave para entender cómo se cruzan. claro que es muy interesante porque todo parte de esa inflamación, probablemente que, como usted lo acaba de comentar, puede ser por medicamento o puede ser por alimentación, gluten, la caseína, las leptinas, o sea, que agreden la empalizada intestinal, generan más inflamación, los anticuerpos se activan hacia esa inflamación, se secretan interleuquinas como la interleuquina 1, 6, que son más inflamatorias todavía, y bueno, suceden esas cosas. Pero es probable, o sea, es posible, eso no lo sé, o sea, yo no lo he podido medir. Yo sé que a través de la alimentación sí, pero por ejemplo, una condición de estrés crónica o esa conducta, no per se la patología, sino la conducta, la personalidad paranoica, puede modificar la microbiota, la puede alterar, la puede matar y con ello, pues, socavar la producción de nuestros neurotransmisores. Indudablemente. Yo estoy convencida de que como te decía hace un rato, el estrés puede venir de afuera, pero puede venir de adentro. Entonces, cuando tú tienes una personalidad paranoide, indudablemente que tú tienes como un filtro, ¿sabes? Como tus lentes oscuros para ver todo más complicado, con más desconfianza, con más dificultad. Y eso desencadena una serie de situaciones biológicas que a la final también te desequilibran desde adentro. Entonces, en este caso el estresor viene de afuera, pero mi óptica para interpretarlo hace que finalmente mis mecanismos se desajusten. Entonces, es posible que yo, si soy muy paranoide, todo el tiempo tengo arriba la norepinefrina y la epinefrina y finalmente eso termina elevando mi cortisol, que es una hormona que cuando se mantiene muy alta en el estrés, también me daña la melatonina y si yo no duermo bien, definitivamente mi sistema inmunológico no va a estar bien. Estos son mecanismos tan complejos, tan intrincados que de cualquier lado y cómo funciona un sistema, ¿sabes? Un sistema tiene un montón de piezas, pero si se daña una, probablemente esa dañe esta, dañe esta, dañe esta, dañe esta y a la final tenemos un sistema parado por una pieza que se dañó. Claro. Entonces, ¿de dónde viene? Va a ser definitivamente muy particular dependiendo del paciente y ese es justamente el trabajo que nosotros hacemos, buscar con lupa por qué este paciente se me está desajustando, por qué este insomnio. O sea, el insomnio no solamente es un síntoma, el insomnio probablemente tiene un montón de desencadenantes que si nosotros no los conseguimos y no lo corregimos, finalmente lo que vamos a hacer es que el paciente se convierta en un dependiente de una tableta para dormir y finalmente nunca le vamos a corregir el problema, ¿no? Claro. Entonces, mi querida Cori pregunta, ¿qué es la microbiota? Bueno, Cori, la microbiota es el grupo de microorganismos que viven en tu intestino, ¿sí? Y son, realmente se piensa que son tantas células que son más que las células que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? 10 Son millones más. millones, sí, por lo Ajá. menos unos millones más. Esta microbiota es muy susceptible de ser modificada en diferentes circunstancias. Como bien decía Majo, por la nutrición, por la edad, por el género, por el lugar en el que vives, Por los medicamentos. por la edad que tienes y por los antibióticos que has tomado. Hay muchas razones por las cuales se puede desequilibrar. Y hoy día se sabe que la microbiota, o sea, todos estos gérmenes, pueden tener características favorables para tu salud o muy desfavorables para tu salud y que se comunican de manera bidireccional con el sistema nervioso. Sí, esos bichitos hablan con tu sistema nervioso y le dan información buena o mala y también reciben un feedback en este caso. Entonces, es muy importante lograr tener una microbiota equilibrada y por eso nuestro interés en trabajar en que comamos lo correcto.
Claro. Obviamente, en algo que rescaté de uno de los libros del doctor David Perlmutter, que es Ujú, neurólogo, él dice que eh, los antojos por ciertos alimentos, ese hambre emocional y todo eso lo comandan nuestras bacterias intestinales. O sea, ellas mandan y nosotros obedecemos. Y yo creo exacto. totalmente en eso. Y he visto la diferencia entre los firmicutes y los bacteroidetes. O sea, las personas obesas pues tienen más firmicutes y las delgadas tienen más bacteroidetes. Y se puede Ujú, modificar eso y hay trasplantes de microbiotas obviamente, yo lo he escuchado en Europa, en ujú, Inglaterra, ujú. para superar diversas patologías autoinmunes, porque se le da la prioridad de la ponderación adecuada a la integridad de esa microbiota, que es, como usted lo acaba de decir, son bacterias, familias, cepas de microorganismos que tienen que estar en las mejores condiciones en nuestro intestino para decirle a nuestro cuerpo qué atacar y qué no. O sea, son nuestros soldados y tenemos que cuidarlos, aparte de que ellos pues también sintetizan vitaminas, minerales, otro tipo de metabolitos, nos ayudan con el tema de los neurotransmisores. Entonces, yo no sé si es que nosotros somos su envoltorio, ellos son los huéspedes y nosotros somos su envoltorio. Cada día pienso más, yo me voy más Yo me he por esa preguntado lo teoría. mismo. Yo creo que nosotros somos un anexo de ellos. Exactamente. Y una pregunta, en este momento, bueno, todos estamos ajustándonos a la cuarentena, pero qué es lo que se está viendo ahorita más en consulta, en su caso, a nivel psiquiátrico? ¿Cuál es la directriz que se repite y se repite y se repite todos estos días? Sí, realmente los trastornos obsesivos son uno de los que más se descompensan en estos días, ¿no? Independientemente de cuál sea la obsesión que el paciente tenga, casi siempre se detona. El paciente obsesivo sabe racionalmente que ese pensamiento no es real. Sin embargo, no puede evitar que de manera intrusiva vuelva y vuelva y vuelva y lo moleste. ¿Sí? Es diferente a la paranoia que hablábamos. De hecho, el paciente paranoide delirante está convencido de que lo que le ocurre o lo que le va a ocurrir es real y no es rebatible. O sea, no hay nada que tú le puedas decir, no hay ninguna evidencia que tú le puedas mostrar que realmente lo convenza de lo contrario. Ese es el paciente delirante paranoide. Pero el trastorno obsesivo, en cambio, tiene el temor de que se va a enfermar, por ejemplo, ¿sí? Tiene el temor de que su mamá va a morir, tiene el temor de que esta pandemia nunca va a tener una solución. Y a pesar de que tú le muestres evidencia y en el fondo él diga, es cierto, o sea, ya en Wuhan la cosa se controló, parece que es un ciclo que sube, baja y luego cede, pero aunque racionalmente lo sepa, su obsesividad no le permite calmarse. Entonces se impone el temor, el miedo y un pensamiento intrusivo que no le deja en paz, que no le deja dormir, que no le deja comer y realmente sufre mucho. Entonces en estos días hemos estado viendo mucho que el paciente obsesivo se nos descompensa. Wow. Y una pregunta, Doc. En psiquiatría se habla del efecto placebo. Uh -huh. Sí, Sí. sí, en general en medicina se maneja ese concepto, ¿no? El concepto de efecto placebo, en el que tú puedes administrar un elemento no farmacológico en forma de tabletas o en forma de gotas o en forma de jarabe, tratando de probar si el paciente, confiando en este recurso, activa sus propios recursos psicológicos y finalmente termina controlando un poco la situación. Realmente eh, no es algo que usemos de manera, digamos, habitual, ¿no? Generalmente el paciente que llega manifestando que tiene algún tipo de situación requiere ayuda, al menos una ayuda farmacológica momentánea. Al menos ese es mi enfoque, ¿sí? Poder ayudarle en la etapa aguda y luego ojalá poder llegar a acomodar su situación general de manera que él pueda activar sus propios recursos biológicos y psicológicos para mantenerse equilibrado, sin necesidad de fármacos. Aquí le están preguntando, doctora, que el síndrome de colon irritable, el colon está mal dicho, pero es intestino irritable, Uh -huh. ¿debería tener un abordaje psiquiátrico o nutricional?
Responde Bueno, usted. tiene que tener un abordaje psiquiátrico y nutricional, por eso mi enfoque. Definitivamente para mí ha sido todo un hallazgo y una alegría poder encontrar este enfoque de la psiquiatría nutricional y metabólica, porque es muy difícil que un gastroenterólogo solamente desde la funcionalidad de los intestinos logre resolver el síndrome de intestino irritable, porque tiene definitivamente un origen psiquiátrico y psicológico, que si nosotros no podemos corregir, difícilmente vamos a tener una mejoría. De hecho, es uno de los síndromes más difíciles de mejorar, ¿no? Sí. Se pueden hacer intervenciones duales. A veces llegan pacientes que ya te los refiere un gastroenterólogo y que está tomando una serie de medicamentos. Pero lo que yo he visto con mucha más efectividad es lograr una reparación metabólica, ¿sí? Tu intestino tiene exactamente la misma función que tienen tus músculos, tu cerebro, tus huesos, o sea, tienen unas células, dentro de sus células tienen unas mitocondrias, las mitocondrias tienen que estar haciendo el trabajo que les toca, pero para eso necesitan toda la materia prima que les va a permitir hacer este buen ATP, que es la energía que necesitan, y eso tiene que funcionar así en todas las células de tu cuerpo, sea cual sea, No, inmunológica, muscular, ósea, la que sea. Entonces, si nosotros podemos devolverle eso a tu intestino, si nosotros podemos corregir la microbiota, si nosotros podemos entender cuáles son esos detonantes que hacen que tu intestino explote y nos haga una crisis, entonces definitivamente es un abordaje integral, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los casos muy interesantes en los que yo trabajo, porque se abordan los dos aspectos. y es interesante porque yo veo también a diario, y lo noto, o sea, lo he notado en mí y con las personas con las que trabajo, cuando uno está estresado, cuando uno está nervioso, crónicamente, bien lo definió al inicio del live, eh, puede pasar un síndrome de sobrepoblación bacteriana, donde sobrecrecen las bacterias, no las positivas, sino las patógenas, ¿ok? Uh -huh. Y también puede variar las cepas, la cantidad, pueden migrar, nada más por un mal manejo del estrés, mal manejo emocional. Por eso es que cuando estamos nerviosos o tenemos un miedo, nos da como un dolor en la panza, a algunos se les afloja el estómago, se llenan de gases. Eso es súper, súper interesante y todo viene de acá. Es interesante también ver cómo la mente, eso lo hablaba en una de las historias, que ya está demostrado, y si puedo hablar de eso, buenísimo, que los pensamientos tienen pesan. Y lo que nosotros creemos y mantenemos en el tiempo, lo creamos. ¿Qué tan cierto es eso desde su perspectiva como psiquiatra? Bueno, yo creo que todo vuelve a la misma base, ¿no? A mí me gusta mucho hablar desde la fisiología porque los médicos nos formamos con esto como la base sobre la cual realmente después nos especializamos, pero todo funciona en base a la fisiología. Y bien decíamos hace un rato, dejábamos establecido que tu sistema nervioso central es como nuestra torre de control, ¿sabes? O sea, manda comandos a todos los otros sistemas y recibe también de manera bidireccional de parte de ellos. Entonces, por ejemplo, si nosotros entendemos lo que le puede pasar a una persona con hipotiroidismo, ¿sí? Se parece mucho a una depresión, mucho. O sea, Sí. realmente, excepto algunos síntomas de la piel, algunos síntomas del cabello y algunos otros físicos, pero es cansancio, es apatía, es anedonia, son Mm. alteraciones en el sueño que casi siempre son hacia la hipersomnia. Y tú conversas con una persona y cumple todos los criterios para una depresión, pero si le corriges con levotiroxina, está bien. Entonces, es una cosa muy interesante porque superponen, podemos dividirlo, o sea, entender el cuerpo como un edificio por departamentos en donde este vive en el 4A y este vive en el 5B, eso no es posible. O sea, Claro. lo hemos hecho Ujú. así porque la medicina de alguna manera tenía que crecer y alguien se tenía que hacer cargo de la cirugía del dedo chiquito de la mano y hacerlo perfectamente y no podemos hacernos cargo de todo. Entonces yo entiendo que ha sido necesario para que la medicina y la ciencia médica crezca la especialización y la subespecialización. Pero realmente yo creo que nosotros somos un cuerpo muy integral y que mientras más integral sea el enfoque, mejor van a ser los resultados. Sí, Entonces, es, en lo que tú decías, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que tu mente cree, los paradigmas, tu filtro para evaluar los estímulos,
para responder a los estímulos, va a marcar muchas de tus pautas hormonales, va a marcar muchas de tus pautas celulares, va a marcar mucho de los ritmos biológicos, de los ritmos circadianos. Y eso definitivamente va a seguir haciendo impacto en otros sistemas y en otros sistemas y en otros sistemas. Entonces es una cadena inevitable. Y por eso partimos de que tenemos que tener un sistema nervioso central lo más equilibrado posible. Y en esa medida todo lo demás también va a estar más equilibrado. Claro. Hilando eso, que hay una pregunta que me pareció muy importante que dice, ¿qué es lo más efectivo en las circunstancias de cuarentena e incertidumbre acerca de la evolución de los contagios para mantener una buena salud mental y nutricional? O sea, ¿qué podemos hacer? Los 4 pilares de la salud funcional. Y de eso nos puedes hablar tú perfectamente, mi majito. Bueno, no, pero... Dormir bien, y ya vamos a hablar qué significa dormir bien, comer bien, ¿sí? Que no, a mí me da risa cuando yo le pregunto a mis pacientes, cuéntame, ¿cómo te estás alimentando? Yo como bien. A ver, ¿qué significa comer bien? ¿Qué comes al desayuno? ¿Cuántas veces comes? Hay tantas variables para que podamos definir qué es comer bien, ¿no? Entonces, el sueño, la nutrición, el ejercicio, ¿sí? Y el sueño, la nutrición, el ejercicio, me falta uno. O sea, el sol, llevar Agua y sol. sol. Agua y sol. Ajá. Estar bien hidratados y tomar el sol, definitivamente. Entonces, parece muy básico, parece hasta como, Sí. ¿sabes? Como de una página de revista fitness, pero no. O sea, si nosotros no tenemos estas 4 patas, la mesa no va a estar estable y no vamos a poder estar bien. Una pregunta, por ejemplo, ¿es válido a nivel psiquiátrico en este momento? Por ejemplo, las personas, porque hay muchas, es un patrón que se repite, que viven 24/7 pegados, viendo las noticias, escuchando, escuchando, escuchando. Esas personas están constantemente con el sistema nervioso simpático encendido, no modulan el sistema nervioso, o sea, está siempre más hacia el lado simpático que el parasimpático. Esas personas no deben dormir, deben tener contracturas musculares, deben estar tensas, no deben ir al baño, deben estar con estreñimiento, inflamación, etcétera, con mucha ira. ¿Es posible que esas personas deban tomar algún tipo de, no sé si se llama así, psicofármaco o algo así? Ujú. Sí, ya te digo, en algunos momentos creo que son un bastón en el que tenemos que apoyarnos, ¿sabes? Yo suelo decir a mis pacientes, cuando hemos pasado por algo muy difícil, imagínate una fractura tremenda, una cirugía, no vas a poder salir caminando de inmediato, ¿no? Tenemos que hacer rehabilitación, tenemos que apoyarnos en algo, mientras tu cuerpo vuelve a conseguir la manera de andar solo. Entonces, yo uso fármacos, sí uso fármacos en algunos momentos, creo que es necesario bajar los niveles de ansiedad con una benzodiazepina, con un beta bloqueante. En algunos momentos me toca usar antidepresivos si es que yo consigo, como te decía, que tu historia no es de ahora. Resulta Ujú. que tú has sufrido pero un montón y desde el colegio te han hecho bullying y has tenido unas parejas súper tóxicas y de pronto tienes un montón de situaciones económicas difíciles y ¡pum! Llegó el coronavirus. Entonces, o sea, realmente esta es la guinda del pastel. O sea, a la final tienes tantas cosas encima que Claro. probablemente no vas a poder salir solo. Entonces, en ese caso sí nos toca apoyarnos con fármacos, pero verás que muchas veces elijo, por ejemplo, primero apoyarme en un suplemento. Entonces hay gente que no sabe las maravillas del magnesio y cómo tú Mm, puedes dormir mucho mejor sin usar una benzodiazepina, ¿no? claro. Entonces, muchas veces primero camino por las rutas de restablecer lo que tu cuerpo necesita en cuanto a materia prima, digamos. Y después si vemos que esto no, definitivamente no funciona o realmente llegas muy malito, sí use como primera opción un psicofármaco. Bueno, en el caso del magnesio, desde mi práctica, pues el glicinato de magnesio es el que más modula el funcionamiento del sistema nervioso. Sobre todo cuando piensas mucho, estás muy estresado, repetitivo, repetitivo. Yo no sé cómo se llama esa conducta en psiquiatría. No sé si es la misma conducta. Obsesividad. Bueno, esa obsesividad. Ujú. No sé si es válido el uso de la melatonina. Sí, la melatonina es una opción, pero también, como te digo, igual en el corto plazo. ¿Qué pasa Ok. cuando tu cuerpo tiene un principio que se llama principio de economía? Si tú le das al cuerpo algo que necesita fabricar, él va para la fábrica. Ah, tú me vas a dar melatonina,
chévere, yo no No lo hago. fabrico, claro. Exacto. Entonces, Mm. ya te digo, el principio siempre tiene que ir en base primero a ver si yo puedo hacer que tu propia fábrica arranque a hacer melatonina. Y en ese caso te digo, apenas salga el sol, sales, te expones al sol, que te haga estimulación en las pupilas. Después de las 6 de la tarde no puedes estar expuesto a la luz azul. O sea, todas las recomendaciones que nos pueden ayudar a reactivar tu propia producción de melatonina y quizás apoyarnos un poquito unos días con una dosis, ¿no? Pero ya te digo, me cuido mucho, invito mucho a los médicos, porque no solamente los psiquiatras usamos psicofármacos, cualquier médico puede usar una benzodiazepina, puede usar melatonina, realmente todos los médicos que nos puedan estar escuchando ahora, a entender que debemos tener mucho cuidado de quedarnos siempre con bastón, porque no estamos diseñados para andar con bastón, o sea, si nosotros logramos resolver el problema funcional, probablemente vas a volver a andar solo. No, y aparte de que, bueno, desde afuerita, esos medicamentos no son inocuos, traen sus efectos No son secundarios y inocuos. y van a modificar la microbiota, que es Ujú. importante que esté correcta e individualizada para cada persona, porque la microbiota es distinta en cada persona. Y es importante cuidar esa integridad para que podamos responder favorablemente ante estresores. Así Entonces, es. Así es. eso es Entonces, ya te súper. digo, cuando es una persona con muchas patologías o con un montón de situaciones que se suman para tener una salud muy frágil, quizás en algunos momentos hay que usarlo, pero hay que ir trabajando justamente en lo real, en cómo fortalecer su sistema de salud, todas las áreas de su salud, de manera que en algún momento ya no necesiten la medicación. Realmente yo siempre apunto a poder quitarles la medicación. Aquí, doctor, le están preguntando qué recomienda para poder recibir sol en una situación de aislamiento. Hay mucha gente que no cuenta con jardín, terraza, azotea. ¿Cuáles son las mejores horas para hacerlo y cuáles son los efectos? Bueno, realmente sabemos que el sol tiene un poco más de intensidad dependiendo de la hora en la que nos vamos a exponer. Entonces, mientras más temprano en el día y mientras más tarde nos expongamos, es un sol que necesita un tiempo más de exposición. Si nos exponemos muy temprano, por ejemplo, entre las 6 y las 9 de la mañana, probablemente necesitemos mínimo media hora, mínimo. Pero si tú te puedes exponer en un momento en el que el sol tiene unos rayos un poco más perpendiculares, que es un poco más incisivo, quizás puedas contar con un poco menos de tiempo. Ujú. A veces nos complicamos pensando que tenemos que estar en una tumbona, en traje de baño, en la terraza, tomando el sol, sino en una piscina. No, o sea, hoy yo me tuve que ir a comprar huevos y pues la mejor forma era ir a pie. Entonces ya me fui con una camiseta de manga corta y tratando de irme siempre por la acera donde daba el sol. O sea, a veces no tiene que ser necesariamente una cosa así como muy planificada. Mucha gente me dice, Doc, pero es que yo entro a las 7 a trabajar. Bueno, ¿cómo te vas? ¿Cómo te vas para la parada? Te tienes que ir sin la chompa, te tienes que ir caminando por la acera por donde da el sol y te tienes que sentar del lado que da el sol. O sea, a veces hay que ser como un poquito creativo, No, y pero bueno, hay que y hacerlo. cuando uno no tiene una terraza ni un jardín, el simple hecho de abrir la ventana, subir la persiana, o sea, que realmente o sea, veamos la luz y también pues ventilar la habitación, el lugar, todo eso desde mi punto de vista, porque yo lo siento. Bueno, y nosotras que somos de un país tropical, donde Ujú, siempre hay sol, ujú. cuando no lo vemos, eso nosotros Así nos es, deprime muchísimo. así Entonces es. yo creería que hasta pegarse en la ventana, que uno pueda ver la luz del día, que uno pueda respirar aire fresco, es un plus para la salud mental. Es cierto, doctora, o sea, bueno, es mi percepción. Absolutamente. Absolutamente, Majo. Imagínate que me ha tocado la oportunidad de atender pacientes que han emigrado a países con las 4 estaciones y que han llegado en el tiempo de invierno, de otoño. Inmediatamente me hacen una depresión. Es una cosa impresionante, Mm, impresionante. Por supuesto, tú podrías decir algo, pero es que están emigrando, o sea, igual y se iban a deprimir. No, no, definitivamente esa es una variable que puede empeorar todo. ¿Por qué? Porque empeora el sueño, porque si tu sueño es de baja calidad, definitivamente no vas a poder enfrentar el estrés del otro día y se hace una cadena, ya te digo, una cosa te lleva a la otra. Entonces, mm, es muy importante incluso, fíjate qué interesante que sabes que nosotros vivimos en Quito y Quito es una ciudad muy soleada, pero también es cierto que tenemos una etapa de lluvia y una etapa de sol. Incluso en la etapa de lluvia podemos contar con días nublados y otro día nublado y otro día nublado y otro día nublado. Pero entre las nubes pasan rayos de sol. Entonces claro. no importa que esté nublado. Abrimos las ventanas, nos ponemos del lado de la acera que da el sol y cada vez que tengas la oportunidad sale al sol. Yo sé Claro. que
nos han dado un mensaje un poquito contradictorio. Si mis hermosas